Buenos días a todos y todas. Estamos en la sesión 21 del taller de Rust para aprender el lenguaje. Estamos a día 13 de mayo del 23 y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el trabajo de SQLX, que es el crate o uno de los crates que nos sirven para trabajar con bases de datos, en especial Postgres, que es el caso que estamos siguiendo. Y lo que vamos a ver hoy van a ser estos temas que consiste primero en un cambio de nombre de testDB a ejemplo, porque la sesión pasada cuando corrimos los tests empezó a hacer una inspección en todos los directorios que se llaman test y no queremos que haga eso, sino que cuando haga test solamente revise los tests en directorio test. También vamos a hacer una introducción a lo que es tracing, que el tracing es como un login avanzado que permite no solamente registrar eventos, sino hacer profiling, que es analizar el desarrollo de un programa a lo largo del tiempo y sus complicaciones, cuellos de botella, etc. Vamos a finalmente implementar las partes que nos faltan, que serían el update o update, que es como lo más complicado en términos de definir una query SQL, de las queries simples o directas, porque hay un montón de otros tipos que uno puede hacer con joins y cosas que no vamos a ver, pero con lo que hemos visto ya es relativamente sencillo. Delete, que es llegar y borrar algún dato o series de datos, y finalmente test sobre eso para verificar que no funcione. Entonces, lo que tenemos acá en nuestro directorio en la sesión 21, hay que actualizar el repositorio. Tenemos nuestro proyecto de ejemplo que se llama testdb2 y vamos a pasar todo lo que comience con test-bajo a ejemplo-bajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a abrir nuestro editor y vamos a enfocarnos en cambiar el nombre del proyecto. Primero vamos a activar una consola de una shell. Vamos a mover testdb2 a ejemplo db2 y después cd ejemplo db2. Aquí vamos a buscar todo lo que comience o se llame testdb2. Lo ejecutamos y lo hizo correctamente el cambio. Ahora vamos a correr esta otra cosa. Ahí no hay nada. Vamos a ver qué hay. Ahí está. Entonces tenemos en ejemplo, tenemos los directorios interesantes que son test y src. Tenemos cargo, que seguramente va a tener algún test db2. Vamos a buscar con grep test db2 cargo tom. Tenemos que ingresar aquí. Entonces hay una línea que tiene testdb2 y vamos a ver
claro, el nombre. Grep test cargo. Debería salir eso. Vamos a revisar. PWD. Ahí sí. Entonces hay una línea que es la línea 2 que tiene ese test de B2. Vamos a hacer un reemplazo con set, que es el comando que nos va a permitir hacer un reemplazo simple, directo. Sería test de B2 a ejemplo de B2. Ahí está. Entonces este comando así no va a reemplazar sobre el directorio, sino va a reemplazar sobre el stream. Para reemplazar sobre el directorio yo tengo que aplicarle la bandera -i, y ahí está bien. Ahora este grep ya no va a entregar nada. Ahí nada, súper bien. Ahí nada. Lo siguiente es inspeccionar todos los .rs, que es el código fuente, que tienen los imports. Vamos a hacer una búsqueda de todos los imports. Entonces find -iname todos los .rs, y sobre eso voy a buscar la línea que diga test results output. Grep rs src, solo sobre source, después source o test. Ahí. Bueno, me tira todos los códigos fuente, entonces todo lo de todo lo que descarga acá. Ahí. Voy a quitar, ahí está. Entonces son todas estas líneas que dicen test de B2 o -test, y yo quiero específicamente test de B2. Ahí. Entonces en test hay un archivo que dice test de B2. En main hay dos líneas. En src-bin está load fixtures, read temperature, y vamos a hacer el cambio internamente también con set. Entonces ya sé que estas líneas que tienen test de B2 tienen el archivo. Voy a pasar a extraer el nombre del archivo. Entonces para eso sería no ni siquiera extraer el nombre del archivo, sino puedo reemplazar directamente acá con -i sg test de B2 ejemplo de B2.
y para que lo haga sobre el archivo, no sobre el string, yo le digo sars. Y esto debería funcionar. No me reclamó, así que vamos a buscar ahora lo mismo. No hay nada, o sea, funciona bien. Y si busco con ejemplo, están los mismos archivos, pero ahora dice, en vez de test db2, ejemplo. Así es como podemos realizar el cambio de nombre cuando nos equivocamos o lo hacemos mal o algo pasa a algo correcto, que sería pasar de test db2 a ejemplo db2. Ahora verificamos que nuestro ejemplo db2 opere correctamente haciendo un build. Y está casi a punto. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que esto funciona y los tests, vamos a ver cómo toman los tests. Eran dos tests que habíamos hecho, bien simple. Y está correcto ahí destacando los tests sencillos. Y bueno, también hace la búsqueda sobre todo los live. Pero lo interesante es que los tests están ahí. Ya, esto está bien. Estuvo bueno el cambio de nombre y vamos a continuar con nuestra se me volvió la pantalla de grabación. Ya. Estoy. A ver. Ya, aquí estoy con la tableta. Ya, entonces voy a marcar el cambio de nombre, está ok. Lo que vamos ahora a ver, tracing y login, que primero, ¿por qué? Lo que tenemos que considerar es que cuando creamos un programa de lo que sea, van a haber momentos, por ejemplo aquí está el programa, y sucede algo específico que me interesa registrar en un archivo o en algún sistema de monitoreo. Archivo o monitoreo. Y hay otros eventos que también se quieren registrar y se van acumulando en una serie tiempo de eventos. Ahora, ¿por qué me interesa hacer este registro? Porque es una herramienta que sirve para analizar
el programa, hacerle seguimiento, debuguear. ¿Por qué? Porque así como cuando uno debuguea de manera sencilla con print, el log es un poquito más avanzado y con el debugger ya es más profiling. El profiling es hacer un análisis de duración de cada acción y en conjunto ver dónde están los cuellos de botella, y así se puede analizar todo el procedimiento. Entonces, usualmente lo que se conoce como log es un registro secuencial de eventos, pero lo que vamos a implementar en nuestro ejemplo ahora es tracing, que es un poquito más que log, o más claramente más que log. Y hay dos conceptos que hay que tener en cuenta: lo que se llama el span y lo que se llama el event. El event se considera el clásico log, que es registro de un evento. Pero el span considera un T0 de cuando inicia una acción, un TF, el nombre de la función y más datos. O sea, considera una estructura de, podemos decir, de datos, de metadata, que conllevó a activar una función o acción. Entonces un span puede tener varios eventos, y ahora lo interesante es que los eventos pueden estar clasificados como trace, como debug, info, warning y error. Y tal vez se me olvida algo. Pero lo importante de distinguir de cada uno de estos es que la cantidad de información que va a registrar el programa va a crecer en virtud de la categoría que uno le asigne a un evento o a una zona de spam. Entonces, si uno quiere registrar todo el suceso o cada una de las etapas de un evento, uno puede elegir trace. Si uno quiere ir debugueando o viendo como algunos pequeños errores en la lógica, sirve el debug. Pero en general, para lo que sería como un software que esté trabajando y queremos analizar su lógica y su operación, el info, warning y error nos van a servir. Al final, el trace y debug es como, según mi experiencia, más para hacer de desarrollo y evaluar todo el proceso de trabajo. Entonces, en nuestro desarrollo de un programa, nos sirve meterle tracing o logging. Entonces yo le digo claramente sí, pero en nuestro tiempo cero de desarrollo no. Yo diría que ponerle tracing en el
en el tiempo medio, digamos cuando ya tenemos armado nuestro programa y está en cierto sentido operativo, pero queremos como ya refinarlo, ahí sí ya yo les digo que convendría ponerle algo de tracing. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya, perfecto. Entonces tenemos nuestro código. Ahora es ejemplo de B2 y nuestro cargo TOML. Entonces aquí vamos a activarle con cargo add, vamos a agregarle tracing. Tracing es parte también del paquete Tokio, o sea, de todo lo que es el ecosistema Tokio que hemos ya visto hace como 5 o 6 sesiones atrás. Entonces vamos a llamar una de estas consolas cargo add tracing. Y aquí al añadir tracing me dice hay algunas features o características que no está agregando por defecto. Yo, para ayudarme, voy a decirle añade async await y log always. Ahí. Y hay otro crate que nos va a permitir trabajar con la implementación de todo esto, que se llama Tracing Subscriber. Ok. Entonces acá voy a actualizarlo. Y aquí me agregó nuestros dos amigos. Ya. Entonces, ¿qué nos interesa de tracing? Vamos a hacer una revisión de la documentación para tener más claridad de todo esto. Entonces, bueno, de tracing yo les puedo contar aquí tracing. Bueno, en la documentación de Tokio hay un tópico que es para tracing, que es dentro de topics Getting Started with Tracing. Y lo que habla tracing es que no solamente es un login simple, sino está enfocado a telemetría. O sea, si tenemos una figura log, lo va a encapsular en una herramienta de telemetría, y a esto le llaman tracing, que es traceo, telemetría, que son básicamente herramientas para monitorear los eventos. Entonces, todo lo que sucede en el programa va a ser emitido a algún recolector de eventos. Puede ser tanto la consola como alguna de las herramientas que salen ahí mencionadas. Lo que vamos a buscar acá está la documentación de tracing. Es un crate ligeramente independiente, podríamos decir, de Tokio. Puede trabajar sin Tokio, pero se complementa excelente con Tokio. Entonces, en la documentación habla de los span, que son zonas de activación o contextos
que encapsulan un nivel de tracing. El level es el enum de los distintos tipos de traceo que va a activar, y habla como del periodo de tiempo en que se ejecuta un programa, a diferencia del evento, que es algo concreto en un momento específico, pero trabajan en conjunto. Y tiene un trait que se llama el subscriber, que permite en nuestro programa habilitar una suscripción, que esto es como el trait que, si lo implementamos de cierta manera, va a conectarse a cierta herramienta de telemetría o a emitir en la consola el log, según como se termine de implementar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Están los span, los eventos y el trait subscriber. Yeah. Y aquí muestra cómo se usa. Lo que nosotros vamos a hacer, teniendo esto ya listo, vamos a ir a nuestros binarios, que son estos, y vamos a ir poco a poco implementándole lo que se llama la instrumentación, que es la técnica de meterle tracing a nuestro programa. Entonces nuestro programa más simple es React Cities, que está en src bin React Cities, y de momento es bastante sencillo. Si nosotros nos preocupamos o observamos, podemos decir que todo lo que es println podemos convertirlo a un evento log. Entonces vamos a ir poco a poco poniéndole tracing. Entonces un ejemplo que ya preparé. Entonces vamos a importar de tracing span event info level, y de tracing subscriber el mismo subscriber. Ok, lo siguiente que vamos a activar es habilitar la suscripción al login. Entonces vamos a tracing subscriber fmt init. Hay formas más complejas que uno le habilita o deshabilita cierta información, pero a modo de ejemplo vamos a hacerlo con la información por defecto que va a mostrar. Todo nuestro println lo voy a pasar a inf. Y finalmente este también. Ok, entonces ahora vamos a correr nuestro programa React Cities y vamos a ver qué nos entrega. Cargo run bin React Cities. Hay varios warnings porque hay cosas que no está ocupando, como estos imports, podemos irlos sacando. Gracias al buen compilador que nos dice esto no va, no está llamando ciudad ni get city, entonces queda get ciudades, y abajo eso puede que lo ocupe
pero solamente me terminó de ocupar info. Info es un evento específico de nivel información. Uno puede ocupar event level info y el texto o info. Y acá, ya. Entonces, ahora nuestro programa pasó de tener solo prints a tener un logging con tracing activado. Y si vemos, a ver, comparte tu pantalla y lo revisamos. Ah, sí, puede ser. Pero te recomiendo trabajar con el código fuente del repositorio. ¿Qué Panic te dice? Dice, ajá, es que tienes un grab por ahí en la línea 25. Ya. Claro, es que no tienes la llave. El punto .m. Cópialo del mismo repositorio de la sesión anterior. Ya, entonces ahora vamos a analizar qué es lo que tenemos. Tenemos lo siguiente, y esto es bastante interesante porque si bien en la solución anterior funcionaba, cuando activábamos una consulta específica, no aparecía esto, la SQL query tanto. Entonces, intuitivamente nos estamos dando cuenta de que SQLX sí tiene tracing activado en su software. Si hiciéramos una revisión, tiene como este tracing o un login registrado en sus eventos más importantes. En este caso, realizar una consulta, una query. Y la query es esta, ¿ya? Y el resultado de ese evento info en SQLX query es la query y el cuántas filas retorna y el tiempo que demoró, 3.35. Es información. Entonces tenemos que lo siguiente, esto me lo dobla en información, no sé por qué, me lo entrega con doble información. Algo está pasando. Voy a revisar nuestro ejemplo que tenía preparado. Cargo run. Entonces me muestra este login con el nivel de información, y si yo quisiera cambiar el nivel, acá en tracing está otro nivel que es warn, por ejemplo, y ese warn lo podemos modificar en estas son macros tipo print, pero tienen asociado el nivel. Ahí está. Le cambiamos el nivel y tiene eso. Ahora sospecho que algo debe ser que me está doblando el login,
Y acá, en este caso, en esto me lo registra, en el ejemplo que tenía preparado, ya me lo registra una vez. Entonces vamos a hacer una revisión más a detalle. Entonces tenemos este info, se ha cargado args correctamente. Después de args info se ha cargado args correctamente. Ahí. Con cierre. Acá nuestra feature es en tracing, lo tengo con async await y solo log. Se ha cargado eso. Ok. Estas son spans, que es cuando llama la función y realiza algo específico. Y estos son prints. Este span aquí para la función SQLX y ok. Entonces tiene lo mismo. Vamos a buscar tracing log doble print. Entonces dos. Print twice. Ahí dice que se llama aquí. Ajá. Ya, ¿qué pasa si desactivo esto? De momento. Y me reclama cities. No me imprime nada porque no tiene los prints, los eventos registrados. Ahí sí. Va. Ahora está bien. Ya, ahora está bien. Entonces me los imprime una vez. Ahora sí. Cada uno de los eventos, según el nivel que yo le estoy diciendo, sigue en el caso de que hubiera un error. Pongámosle que aquí eso es un grab. Si hubiera un error aquí y lo controlase en que no es posible levantar la conexión, entonces
mm, podríamos decir hay un error. Vamos a modificarlo para que hacer un match ahí y controlamos con un match el posible error. Pull. Si hay conexión, entonces va a entregarme un pull, y si me entrega el pull, voy a correr todo lo que necesite para hacer la consulta con la conexión. Pero si hay un error, error, no se pudo activar el pool de conexiones, me lo debería mostrar en rojo. Y para que me lo muestre en rojo tengo que mover el punto end. Entonces vamos a ver que funciona eso. No son sino un OK. Y aquí. Ahí estaba bien. Ahí. Ese error no lo he importado. Error. Es un log de error. Ahí está. Pero yo quiero decirle que es un evento explícitamente y le voy a decir un nivel del evento. Entonces yo puedo decirle, no es un error directo, es un evento level error. Y es equivalente, es una macro equivalente. Y esto compila. No. Esto es con mayúscula todo. Ahí. Ya, pongámosle que no conecta. Y para que no conecte voy a cambiar el nombre del punto end donde está el dato de la conexión. Y me levantó un panic. Claro, porque no está el archivo, pero la variable está. Vamos a editar la variable. Ahí. Esto lo hace acá. Ya. Vamos a cambiar el nombre de la password, por ejemplo. Ahí sí. Entonces hay distintos niveles de errores, como vieron. No me tomaba si cambiaba el nombre del punto end, porque lo levantaba arriba, que sería aquí en esta parte, lee el punto end y carga las variables en ambiente. Entonces tiene que existir la variable, y acá también ese un grab también. Ya, entonces ahora, como no existe la variable y la carga en ambiente, pero es a esto con una password que no reconoce, me termina de levantar el error aquí. Y vamos a volver a corregir esto para que me termine de conectar. Ahí está. Entonces lo siguiente que toca es intervenir las funciones mismas en que se activa
el, el que se activa este tracing, que sería get ciudades. Entonces este get ciudades, ¿dónde lo encontramos? En API ciudad get ciudades. Vamos ahí, API ciudad. Y lo siguiente que vamos a poner, vamos a intervenir este archivo. Lo primero que vamos a hacer el import use tracing info error debug, que son prácticamente las macros que me interesa mostrar en caso de. Lo siguiente va a ser ir a get ciudades aquí y ponerle la etiqueta tracing instrument. Ya con esto le estoy diciendo que mi función va a estar registrada en un span, o sea, va a tener habilitado el traceo, o sea, va a ser instrumentalizado. O sea, estamos transformando nuestro software en un instrumento que va, o un equipo o una máquina que va a emitir distintos eventos a nuestro sistema de login, a nuestro sistema de monitoreo. Y aquí va a ser diferente. Solamente al poner tracing instrument me va a registrar este evento, este span, que tiene todo el dato de lo que hace y me dice cuánto demoró también, y toda la opción de la función, los argumentos, etcétera. Lo siguiente que toca es transformar los prints y cosas en un info, como eso, para que esté integrado en nuestro sistema de traceo. Y acá vamos a agregar info mapa de ID ciudad cargado correctamente. Y vamos para allá. Lo corremos. Y vemos nuevamente de que está get ciudades, pero dentro de la función get ciudades, que ya está instrumentalizada, hay un info de consultando país que debería no aparecer, porque no hay ningún país que yo le estoy dando específico, sino va a entrar en esta zona. Y finalmente dice mapa de ciudad cargada. Entonces yo además quiero decir de que si voy a consultar todos los países, voy a decir información consultando todos los países. Ahí. Y así visualmente, mediante un login, podemos evaluar de que nuestro programa está siguiendo una lógica específica. Entonces aquí dice ya, entramos a get ciudades y entra la parte donde dice consultando todos los países. Entro aquí. Después evalúa la query, que es hacer esta query, que ya está también instrumentalizada. Y acá después, para cerrar, dice mapa cargado correctamente. Y cierra con un print de cada una de las ciudades. Si yo quiero país Chile, si quiero filtrar para un país específico, entonces
entra a la otra zona de código, que sería aquí, y me muestra la query, lo que es bueno porque sé qué query estoy activando, y el resultado del registro para Chile, que sería Santiago y Valparaíso. Entonces, ya que tenemos dominado esto del tracing y la instrumentalización o instrumentación, vamos a meterle etiqueta a toda nuestra función. Ok. Y esto sirve también para métodos internos de alguna estructura. Ahí está. ¿Qué más dentro de las funciones? Vamos a revisar que tenga una buena estructura. Vamos a ir a ver. Vamos a hacer una modificación. Ahí. Aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. No me interesa que sea como tan descontrolado un grab con pregunta o con un grab, sino quiero controlar los posibles errores que existan a medida que yo voy avanzando en el programa. Entonces vamos a pasar esta línea a un match result, y este tiene dos posibles soluciones: records, que está ok, o un error que si falla. Si es un error, yo le quiero decir que sea un error. O event level error. Y el error lo paso a toString. Pero acá no le estoy diciendo explícitamente a qué tipo de estructura convertirlo al deserializar. Tengo que decirle cómo, y puedo decírselo así: ciudad row. Entonces, de esta manera puedo leer el CSV y hacer la conversión deserializando la fila a una estructura ya más manipulable. ¿Qué más tenemos acá? De que hacemos una verificación en que el archivo, este path, exista. Si no existe, entonces me va a tirar un error: if path exists. Entonces, si solo existe, entonces va a hacer lo siguiente: si existe, va a leer el archivo y lo va a abrir correctamente. ¿Qué otros errores podríamos tener acá en el programa? En el remoto caso de que el archivo exista y no tenga permisos de acceso o de lectura del usuario, también es algo que deberíamos controlar. ¿Ya? Pero a modo de ejemplo, podemos dejarlo como ejercicio: controlar si el archivo tiene permisos de lectura. También si el archivo está en formato UTF-8, por ejemplo, para que pueda ser legible, o texto normal, o binario, etc. Hay un montón de otras condiciones que un programa final debería considerar, pero acá estamos en el taller aprendiendo ejemplitos. Entonces, error en el caso de que no exista,
path en inglés, en English, cannot be found. Paths. Y voy a retornar el error. Path cannot be found. Y eso pide un string. El error acá voy a cambiarlo a algo más sencillo, a un string. Ok, entonces nuestra red cities pasó de algo bastante, podemos decir, inseguro en sus posibles errores o fallas del archivo, de que exista o no exista, de que pueda ser convertido o no, algo que ya podemos controlar, en que por ejemplo si el CSV tiene alguna falla en alguna línea, en el formato o lo que sea, entonces esto va a avisar de que hubo un error en la lectura del CSV. Si el archivo no existe, va a avisar de que hubo un error en que el archivo no existe. Lo siguiente sería instrumentar insert city, en que en vez de print info y prints error, y sería eso. Y get ciudades está listo. Ok, ¿cómo lo probamos? Pues lo probamos con cat. Tenemos el red cities y load fixtures. Lo vamos a probar con load fixtures a ver qué pasa con nuestras funciones que están instrumentadas, pero la función principal que debería activar la instrumentación no. Si lo hacemos, yo apuesto, como pasó antes hace un rato, de que estas cosas no van a mostrar nada. Entonces yo voy a ir a load fixtures. Ahí, un error. Ok, el compilador me reclamó de que ahora no puede hacer esto. Yo le digo un graph. Ok, y me dice el path de fixtures, no lo encuentro, pero ahora sí. Con directorio. Ahí está. Entonces estamos bien. Hay un error que tiene que lanzarse porque ya estos datos fueron registrados, y tampoco mostró nada del tracing como deberíamos o esperábamos que apareciera. Entonces, para que eso aparezca, tenemos que volver al binario load fixtures y también ponerle tracing. Entonces vamos a importar estas cosas, vamos a ir a load fixtures, ahí, y vamos a activar el tracing. Este es importante porque si no lo tenemos no lo va a tomar. Ahí. El siguiente es, todos los prints van a ser info.
y el error, en caso de error, va a tener un error. Ahí podemos ponerle un error. Ya. Ahí vamos a ver que hay una lógica que tiene que seguir y que vamos a descubrir que pese a que no hace algo, sigue haciendo cosas que no tendría que hacer. Entonces vamos a controlarlo, que sería acá, en este nivel, ahí también. Pero vamos a verificar. Ahí está, ahí me activó el tracing, que está incompleto. Entonces, si está incompleto, nosotros vamos a ir al lado de ciudad, a temperatura, para ponerle 13 ahí, y la etiqueta sería tracing instruments. Entonces, en todas las funciones le ponemos el etiquetado. Ok, lo que sigue sería algo similar a RAD CSV de ciudad. Entonces, si el path existe, va a leer el archivo. El error lo pasamos a algo más simple, que sería una string. El archivo con pregunta es un grab ahora. Si no existe el archivo, es un else. Y acá esto también va a ser un temperatura raw, y acá va a ser un match. Ok, records. Y si no puede convertir, entonces va a ser un error. Es muy análogo. Entonces, si vemos acá, si analizamos, es una función que en vez de ser como particular para temperaturas o para ciudad, podemos hacerla con un generic que sería un t. Entonces, en base a ese t, que lo único que variaría sería este, sería t RADCSV, eso debería funcionar. Podemos proponerlo como ejercicio. Hacer RADCSV como un generic con t. Temperatura. Temperatura raw. Temperatura raw. Ok. Entonces es un buen ejercicio hacerlo como generic y probar de que funcione, y podemos ver que esta función puede estar en un archivo extra como archivo de tools.rs.
y llamarlo desde ahí. Entonces, lo siguiente sería React Ciudades. Ok. Get Ciudad EV. No hay nada muy interesante. Lo siguiente sería insert temperatura. Sí hay acá info error. Ahí vamos a ver que se nota la diferencia. Si es none, error. Como ven, nuestro flujo del stream de información de los eventos va a cambiar. Va a ir a la máquina tracing. Y finalmente get temperaturas. Hay un print por ahí. Eso. Pasa a ser un int. Ok. Y probamos. Y ahí está. Entonces nuestros intentos de leer el archivo y cargar los datos resultan en varios errores porque son datos que ya existen y me hace un traceo completo de lo que está haciendo, lo que ingresa, la función que activa, o sea, la ruta del archivo ahí y donde está el error. Y es mucho más claro porque entrega más información para, entre comillas, debuguear o hacer profiling o revisar nuestro código. Lo siguiente que tenemos que hacer es mejorar el flujo del dato al hacer el load acá, en que lo que queremos es que al leer las ciudades entre a get ciudades y cargue temperatura, pero no queremos de que si no logra leer ciudades siga con esto, porque ya no hay ciudades, no hay nada que hacer. Entonces aunque como programa está bien, como lógica de existencia de relaciones está un poco incorrecto. Entonces lo que vamos a controlar aquí va a ser aquí, va a ser un match. Ahí, en que si esto está ok, no importa si entregaron algo, sino que esté ok, le voy a tirar todo esto. Y si no está ok, si hay un error, vamos a avisar de que hay un error. Fixtures cannot be loaded. Error to string. Y eso con punto y coma. Y además esto hay que hacerlo igual acá en React CSV Cities, de la misma manera. Match. Si está ok, entonces carga lo que sigue.
si está en un error. Ahí está. Entonces ya nuestro programa empieza a ser más fino en todo lo que puede o no hacer. Hay algo que... Error. Ahí. Ok, entonces nuestro tracing de load fixtures está bien. Lo que nos falta va a ser el read temperatura, que es bastante más sencillo que load fixtures. Activamos ahí, le metemos info en vez de prints, info. Vamos a probar de que tenga activado el tracing. Me reclama de que hay cosas que no reconoce. ¿Por qué? Porque no las importé. Y acá estamos importando. Ahí sí lo reconoce. Y súper bien. Entonces read temperatura me hace el login de todo lo que debería. Si no encuentra la conexión, vamos a ponerlo acá. Para que tenga el mismo nivel de nuestro programa inicial, programa de leer ciudades, y lo vamos a meter dentro del match acá. Y si no logra conectar, vamos a cambiarle la password. También me tira el error. Eso está bien. Auxilio. Ya. Entonces, a modo de resumen de lo que sería tracing, es una herramienta muy buena para hacer login, debugueo y mejorar nuestro código y la lógica en general. Si revisamos la documentación de Tokio, nos dice que está hecho para hacer login y conectarlo con distintas herramientas de telemetría o debuguear. En este caso hay una herramienta que no logré correr, que se llama Tokyo Console, que conecta en el mismo computador u otro los eventos y hace una revisión de esto con sus tiempos y todo, y permite hacer profiling de nuestro programa. ¿Por qué de Tokio? Porque como esto es async y pueden ser múltiples hilos, hace una correcta lectura de los hilos y todo evento que esté relacionado a un hilo en particular, y permite hacerlo, distinguirlo y estudiar lo que sucede. Entonces aquí no logré hacerlo funcionar, pero vamos a ver qué pasa si lo echo a andar. Entonces tenemos tracing, tenemos Tokyo Console, que queda en blanco, y me dice aquí que cambie
que cambie con tracing subscriber a console subscriber. ¿Ya? Entonces cargo add console subscriber. ¿Ya? Y console subscriber lo voy a reemplazar aquí, ahí. Nuestra consola está esperando. No. Ay, ¿cuál terminal? Ahí. Hay muchos terminales. No importa. Tokyo Console. Pero hay una que está esperando, así que tengo que encontrarla. Ahí. Es un Jupiter. Ahí. Tampoco. Ya, en fin, vamos a reactivar esto. Ya, entonces está ahí. Y console subscriber. Esto es en React Temperature en que lo puse. Y React Cities también voy a reemplazarlo para... Y esto está aquí. Veamos si conecta. React Cities. No. Ahí. React Cities. Aquí. Ahí sí. Debería tomar. Bueno, internamente, por lo que leí, la comunicación se hace mediante gRPC, que es un sistema de llamadas de mensajería para software independientes, para interprocesos. Veamos que lo tome correctamente. Ajá. Claro, hay que decirle con esta banderita los flags. Que lo haga con Tokyo Unstable. Warning. Ya.
y acá nada. No me tomo. En fin, para otra ocasión tal vez esté funcionando esto de la consola. Pero es una opción. Hay otras opciones de que están los sistemas de telemetría. Lo voy a mostrar porque podría ser interesante para proyectos ya grandes. Open Telemetry es un proyecto grande. El Crate que permite conectarse, y Open Telemetry es un proyecto para telemetría, es decir, para cualquier sistema que emita datos y registre. Este proyecto grande permite registrar todo lo que se quiera registrar. Está re interesante, no me he metido tanto, pero se ve bueno. Y bueno, hay herramientas para distintos lenguajes, como aparece aquí. Entonces, volviendo a lo que es tracing, ya lo vimos en general y estamos ok. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Pregunta, acotación? Entonces ahora que esto era lo nuevo, el tracing y login, vamos a meternos en update y delete, pero también con test. Entonces volvemos a nuestro editor. Por la izquierda vamos a abrir los tests para ciudad. Entonces vamos a hacer un test de update ciudad, update ciudad, y otro test que debería ser delete ciudad. Delete ciudad. Entonces recordemos que cada uno de estos tests va a ser una migración en una base de datos de prueba, y entonces nosotros necesitamos hacer cosas así. Primero creamos distintos inserts. ISO concepción. Tenemos la lista y aquí vamos a llamar a delete por nombre de ciudad. Y también después debería haber un delete por ID de ciudad, y así con updates, como agregamos varias ciudades y pongámosle que acá en vez de Valparaíso le ponemos Valpo, Conce y Santiago STG. Entonces nos va a interesar cambiar estas cosas, y Valpo le ponemos que es de Argentina, cosa que no es. Entonces vamos a necesitar cambiar esto. Y bueno, nos vamos a nuestra carpeta de API en ciudad y vamos creando la función. Abajito
Vamos por delete, que es más fácil. Y nos interesa borrar por nombre. String. By number. Y otra delete por id. Y otra función delete cities by country. País id. Y el id va a ser un tipo i32. Entonces, estas funciones uno puede definirlas por diseño y decir, solamente quiero borrar por nombre, entonces no creo las otras funciones, pero de momento vamos a hacerlo así. Entonces, nuestra query, que es lo importante, va a ser lo siguiente. Entonces tenemos el nombre, que es una string, y si hacemos una consulta a nuestra guía de SQL, acá el delete delete se escribe así: delete from table where condition. Entonces la query va a ser delete from ciudad where nombre es igual ahí. Entonces esa llave 1 va a ingresar el nombre. Y esto debería activar un execute. Entonces tenemos nuestro código aquí. Con queries, algo así. Acción sobre la base de datos es un execute. Ahí. Resultado de delete results al borrar el dato. Y todo esto ya está instrumentalizado, así que súper bien. Opción. Ok. No quiero resultar nada. Y esto debería funcionar. Entonces, delete por nombre de ciudad. Let ciudad, nombre, vamos a borrar Santiago. Y lo que queremos hacer es delete by city number. El pool también tiene que ir, entonces una variable dentro de la función. Acá. Entonces string
sería delete by city name, una referencia a pool y el nombre, y esto es async, así que va con awaits. Y acá esta query que consulta todas las ciudades que hay, y deberíamos decir que la cantidad de ciudades.len va a ser igual a 2. Entonces, en vez de crear un nuevo binario, ahora lo que estamos haciendo para probar de que esto funcione es probando directamente sobre los tests, que es como la metodología de trabajo más clásica con test unitarios. Esperamos que compile. Dale. Y esto no. Claro, porque es una función que tiene que ser async. Vamos a ponerle el async. Async. Y argumento nunca utilizado. Hay un format directo, nombre. Pool, y la variable pool el import ciudad 33, es API ciudad 33. Pool. Y acá la llamada en la línea 63, soy medio disléxico, by name. Y aquí me pide un string.
lo va a consumir. Entonces ya, entonces el delete ciudad me falla. ¿Por qué? Acá quedan 3, write 2. Entonces no terminó de borrármelo. Y eso quiere decir que el test está bien. O sea, estoy borrando por la ciudad, pero el resultado no me está tomando. Y el resultado acá de la query sería delete from ciudad where nombre is tanto. Vamos a cargo plus cargo test show print. No captura. ¿Qué falló? Este delete ciudad. Ok. Ese assert Q. Ese query no va. Ah, sí va. Ahí. Ese delete ciudad. Tal vez me falta un grab. Non evalúe. Ok. Si está ok, entonces ok. O retorno el result. Tracing. Show tracing. Cargo add tracing test. Tracing test. Ok, veamos. Y acá este unwrap ya no va. Import y tracing tests.
el cráter para mostrar los tracing. Y tracet test. Vamos combinando estas cosas. Toma acá. Ahí sí. Pero incluso aquí vamos a print ahí, error al borrar. Ah, ya. Sucede que no se pueden borrar datos que ya tienen relación a otras tablas que existen y llaman a ese dato. Entonces primero habría que borrar todo lo que tenga que ver con Santiago en temperatura. Entonces, o sea, en la tabla de temperatura habría que borrar todo lo que tenga que ver con la ciudad de Santiago. Select from ciudad. Vamos a hacerlo con SQL primero. Santiago es 1, entonces delete from temperatura where ciudad id igual 1. Ahí me borro los datos. Y ahora hago el test. Dice, no, estos son bases de datos independientes, entonces debería tomarla independiente. Ajá. Syntax, error, orniac, near. Ah, error de syntax, eso era. Nombre ahí. Era una estupidez. Ahí sí. Uf. Entonces acá async y acá copiamos todo esto. Nuestro id acá, id y la sintaxis es la misma. Cambia el id y finalmente la query para where país. Ya, entonces la primera delete está bien. La segunda delete por id sería borrar 2 el número 2 y quedarían una ciudad. Y la tercera sería borrar por país. Entonces para eso vamos a agregar un par de datos acá. Antes de borrar por país vamos a agregar Buenos Aires
Mendoza. Esto es de Argentina. Y nuestra query de ciudades va a ser ciudades where país igual Chile, en que si borramos por país toda la ciudad, y sería delete cities by country. Y un nombre de país sería Chile. Terminar de borrar todo lo que es Chile. Int, lo transforma a string. Y todas las ciudades serían 2. Delete city by delete city by ed, delete cities by country. Ahí, y falla. El pool no existe porque no están los argumentos. Pool. Y ahora sí. City y cities en plural. Ahí sí, perfecto. Perfecto, dirigillo. Info. Error. Ahí está. Entonces, de esa forma es como uno puede empezar a trabajar con tests, en este caso tests muy simples en que verificamos el borrar una ciudad. Que falta aquí verificar de que al intentar borrar ciudad que tenga registro de temp en temperaturas, tire un error de alguna forma, pero esto en realidad no es dentro del mismo test, sino debería ser otro test que controle eso. Esto, otro test. Entonces, como propuestos, otros propuestos, ya que sabemos bien cómo manejar el tema de los tests y crear distintas funciones en relación a los tests, hacer las updates o modificación de datos para temperatura y ciudad y ver qué pasa. En general hay errores de formato, por ejemplo en las fechas hay que controlar formato, y en las relaciones, si voy a borrar ciudad, tengo que borrar temperaturas primero o ver cuáles son las opciones. Hay una relación que uno dice, si borro ciudad
bórrame en cascada todas las relaciones que tengan que ver con ciudad. O sea, al crear la base de datos yo le digo, esta relación foreign key eh, tiene un efecto en cascada. O si no, otro efecto que es bloqueame el borrar ciudad si las temperaturas, si hay registro de temperaturas relacionadas con esa ciudad. Entonces esto ya son como expresiones SQL de las condiciones de cómo se crea la base de datos para controlar el flujo o la modificación de la información en la base de datos. Y yo creo que con esto estaríamos terminando hoy y cerrando el ciclo de base de datos, que ha sido como 5 o 6 sesiones extensas en que hemos visto detalles de cómo trabajar con esto. ¿Qué otros propuestos? Crear los comandos para update y delete de ciudad y temperatura. O sea, hay bastante para entretenerse con lo que es base de datos y Rust. Y es lo que uno usualmente hace. Imagínense una base de datos con más tablas. Todo lo que ha significado en trabajo 2 tablas, con más tablas ya. Entonces, aquí cerramos y hasta la próxima.